Pues hoy hablaremos un poquito de fisiología celular. Después de un descansito, vamos a eh, iniciar con unos cuantos temas de fisiología también, sin descuidar los otros de anatomía, ¿verdad? Que también están algunos que otros pendientes, pero bueno. No sin antes recordarte como siempre que por favor, si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte, activar la campanita y bla bla bla, lo que tú ya sabes para no perderte ninguno de estos maravillosos y espectaculares videos. Ok, ahora sí, bueno, hablando de fisiología celular, pues vamos a hablar de la célula, ¿verdad? Obviamente. Primero, pues hay que saber que la célula es la unidad estructural y funcional del organismo, ¿sí? Si se me escucha un poco diferente, tengo tapado el nariz, ¿ok? Nada más como dato. Pero bueno, sí, la célula es esto, sí, unidad estructural y funcional del organismo. Eh, Posee ciertos o ciertas partes que la conforman, como organelas, orgánulos, como lo quieran llamar, dos de los cuales más importantes pues son el núcleo, ¿verdad? Y el citoplasma, esos están rodeados entre sí por una membrana nuclear, mientras que el citoplasma está separado de los líquidos circundantes por una membrana celular que también recibe el nombre de membrana plasmática. Si ahorita como quiera nos vamos a ver las partes detenidamente. Aquí podemos ver en la imagen cómo es a grandes rasgos la estructura de una célula. Podemos ver aquí que está en el centro, el núcleo, vaya, y en el núcleo está el nucleolo, que digamos vendría siendo como que el núcleo del núcleo, y el núcleo lo separa o posee una membrana que es la membrana nuclear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está separando el núcleo, por eso membrana nuclear. Y después, toda esta parte de acá de afuera, pero que sigue estando dentro de la célula, pues es el citoplasma, ¿verdad? Que lo divide o lo separa la membrana celular, el citoesqueleto y demás. ¿Ok? La célula pues está compuesta por agua, por iones, por proteínas, por lípidos y por hidratos de carbono. El agua pues es el principal líquido de la célula, ¿verdad? Que está presente pues, en todas. En menor medida en los adipocitos, que es solo una concentración del 70-85%. Los iones, pues, productos químicos inorgánicos de reacciones celulares, proteínas estructurales y funcionales, que también los vamos a ver, lípidos, estos son, pues, digamos, los fosfolípidos y el colesterol, o dos de ellos, que pueden suponer hasta el 2% de la masa total de la célula. Y los hidratos de carbono, que 1% de la masa pues puede ser hidratos de carbono o hasta el 3% en células musculares o inclusive 6% en hepatocitos, ¿sí? Dependiendo de la función que tengan, por ejemplo, los hidratos de carbono, pues habrá más o menos concentración de estos, ¿verdad? Tengo tapada la nariz. Bueno, en primer lugar tenemos a la membrana celular. La membrana celular, digamos que es la pared de la célula, ¿no? Para que me entiendan. Esta pues cubre la célula, es elástica, fina y flexible. Está compuesta un 55% de proteínas, 25% fosfolípidos, 13% colesterol, 4% otros lípidos y 3% de hidratos de carbono. ¿Sí? Y cabe recalcar que esta membrana es una bicapa lipídica. ¿Por qué bicapa? Si nos vamos acá a la imagen, podemos observar que, bueno, efectivamente esta es la capa, ¿sí? Y bicapa, ¿por qué? Porque tiene una capa, digámoslo, por arriba, que estaría en contacto con el líquido extracelular, o sea, fuera de la célula, y tiene otra capa por abajo que estaría en contacto pues con el líquido intracelular, o sea, pues, también con el citoplasma, que pues, sí, debido a la orientación de sus caras, pues es una bicapa, ¿verdad? ¿Y por qué lipídica? Pues porque está hecha
de tres tipos principales de lípidos, y como aquí lo podemos ver, fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, ¿sí? Principalmente eso. Y por aquí también tenemos otro tipo de estructuras que son las proteínas integrales y estructurales, que también vamos a ver, no se preocupen. Y también por acá hidratos de carbono y eso sí, pero ahorita lo vemos. También otro dato importante, que un extremo de cada molécula es hidrófilo, o sea, soluble en agua, mientras que el otro es soluble únicamente en grasas, o sea, hidrófugo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esta parte de aquí de la bicapa, al estar en contacto con el líquido extracelular, digamos que vendría siendo su parte hidrófila, ¿verdad? Mientras que la parte de medio, pues vendría siendo que es la parte soluble en grasas, que sería la parte hidrófoba. ¿Por qué? Porque no acepta el agua, es como el agua y el aceite, ¿verdad? Que no se mezclan. Tenemos también eh, las proteínas de la membrana celular. La membrana pues tiene ciertas proteínas que pueden ser proteínas integrales que componen canales estructurales o poros, por decirlo así, por los cuales moléculas de diversas sustancias hidrosolubles pueden entrar, ya sea al espacio intracelular o extracelular. Las moléculas proteicas periféricas se unen a las proteínas integrales, de forma que éstas funcionan como, digámoslo, enzimas o controladores, perdón, del transporte de sustancias. También, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? A ver, aquí tenemos la membrana, ¿ok? Esta es la membrana, ¿sí? La bicapa, esta es la parte este, extracelular y intracelular. Entre la membrana tenemos, aparte de todo lo demás, ciertas proteínas, como cuáles tenemos proteínas integrales y proteínas periféricas, ¿sí? Son esos dos tipos. Eh, de todo esto, ¿cuál es su función? Bueno, la proteína periférica se va a unir a las proteínas integrales, ¿verdad? Las proteínas integrales pues pueden actuar, digamos, como un puente entre, pues sí, ¿verdad? El espacio extracelular y el intracelular. ¿Para qué? Para que los componentes, ya sea de afuera o de adentro, puedan salir o puedan entrar respectivamente. Es principalmente esa su función, así como también hay otras este, proteínas que pues, pueden ser, bueno, mejor dicho, que son las glicoproteínas y los glicolípidos, ¿verdad? Y de ahí en fuera, pues tenemos otro tipo de sustancias, ya sea carbohidratos, hidratos de carbono, que también creo que lo tenemos más adelante. ¿Qué pasa ahora con los hidratos de carbono? Bueno, efectivamente, estas son las formas de glucoproteínas o glucolípidos y los hidratos de carbono. Y pues toda la superficie externa de la célula pues tiene un recubrimiento débil de estos, que es denominado glucocálice. Si nos regresamos, podemos ver aquí, bueno, es el colesterol, no, ¿verdad? Glucolípido, glucoproteína, ¿sí? Toda la pared tiene una capa de estos, ¿sí? Que es pues sí, vaya, un recubrimiento que pues se le denomina glucocáliz. También tiene muchos otros nombres, glucocálix, glicocálix, es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué funciones tiene? Pues poseer una carga eléctrica negativa, sí, que proporciona pues negatividad a la superficie y puede repeler objetos que sean pues de su misma carga, ¿verdad? Recordemos que polos iguales se repelen, opuestos se atraen. También funcionan como fijación celular, al contacto con otras células o compuestos, unión de hormonas, por ejemplo, no sé, la insulina, por ejemplo, cuando entra a la célula, o reacciones inmunitarias, entre otras. Ahora bien, ¿qué hay en el citoplasma, verdad? El citoplasma, recordemos que dijimos que era la parte de adentro de la célula, pero el citoplasma
este está lleno de partículas diminutas y orgánulos grandes dispersos. Ese es un dato importante. La porción de líquido gelatino sobre el citoplasma en el que se dispersan las partículas se llama citosol. Muchas veces se confunde citoplasma con citosol. En este caso, el citosol solo vendría siendo la parte líquida, ¿ok? Y el citoplasma, por el contrario, bueno, vendría siendo también la parte líquida, pero añadiéndole todas las demás estructuras, en este caso los órganos, ¿verdad? Sí, esa es la pequeña diferencia que luego se confunde mucho. Ahora, como cuáles órganos hay en el citoplasma, pues tenemos el retículo endoplasmático, el liso rugoso, que lo vamos a ver, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. ¿Sí? Me disculpo por el ruido. Ok, vamos a empezar con el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático puede ser liso o puede ser rugoso, ¿sí? Hay de dos tipos. Este, Este retículo pues ayuda a procesar moléculas formadas por la célula y la transporta a destinos específicos, ya sea dentro o fuera, ¿sí? Podemos ver acá en esta imagen que el retículo endoplasmático rugoso posee, digámoslo, como esos puntitos, sí, que se ven por aquí, y el liso pues no posee nada, ¿verdad? Sí, una diferencia es esa. La otra diferencia pues que el, el RER o el rugoso pues está, digámoslo, en más contacto íntimo con el núcleo, mientras que el retículo endoplasmático liso, perdón, está un poquito más alejado del mismo, ¿verdad? Y pues bueno, también el retículo endoplasmático rugoso recibe el nombre de granular por los puntitos que presenta, y el liso pues agranular porque no tiene nada, ¿verdad? El rugoso pues posee una gran cantidad de ribosomas, que son los puntitos estos que, si nos regresamos, son estos puntitos de aquí, y todos estos son los ribosomas. Estos ribosomas principalmente tienen la función de sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. Una disculpa por el ruido otra vez. Mientras que el retículo, perdón, el endoplasmático liso o agranular, pues no tiene ribosomas, ¿verdad? Y pues principalmente actúa para la síntesis de sustancias lipídicas, ¿sí? Y pues en otros procesos que pueden ser promovidos por enzimas, pero principalmente este, granular, ribosomas, síntesis de proteínas, agranular, sin ribosomas, síntesis de sustancias lipídicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos? El siguiente, pues es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi pues está íntimamente relacionado con el retículo endoplásmico o endoplasmático. Tiene unas membranas similares a las del retículo endoplasmático granular, y está formado por 4 o más capas apiladas de vesículas cerradas, finas y planas. Aquí podemos ver, este es el aparato de Golgi. Aquí está el retículo endoplasmático rugoso. Aquí podemos ver algunas de sus vesículas, y por acá está el aparato de Golgi. También por acá lo podemos ver, núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, ribosomas. Aquí está el aparato de Golgi, ¿sí? Bueno, antes pues sí, ya habíamos mencionado tus funciones, pues alguna de ellas, digamos que del propio aparato de Golgi se desprenden ciertas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Son los lisosomas, ¿sí? Que ahorita también lo vamos a ver. Aparte de los lisosomas, ¿verdad? También está involucrado en la producción de ciertas no sustancias, sino a lo mejor vesículas o, digámoslo, no me sale el nombre,
pues sí, vesículas o fragmentos de células o cualquier otro tipo que produzca. Pero ahorita lo vemos un poquito con más detalle. Los lisosomas que provienen efectivamente de la rotura del aparato de Golgi, y estos pues van a estar dispersos por el citoplasma. Los lisosomas van a funcionar como el aparato digestivo intracelular. ¿Qué quiere decir? Bueno, se van a encargar pues de digerir pues prácticamente todo el desecho, ¿no? Como pueden ser estructuras celulares dañadas, partículas de alimento que se han querido en la célula, las sustancias no deseadas, como pueden ser algunas bacterias, y podemos verlo aquí en la imagen como los lisosomas, bueno, primero cómo entra del medio extracelular al intracelular digamos, una sustancia o alguna partícula extraña. Los lisosomas pues actúan, digamos que la encierran, y por eh, transporte la sacan fuera de la célula o bien se digiere. Sí, más o menos a grandes rasgos pues funciona de esa manera. Otra organela son los peroxisomas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, estos, ojo, proceden del retículo endoplasmático liso, sí, a diferencia de los lisosomas que vienen del aparato de Golgi, estos vienen del retículo endoplasmático liso. A su vez, los peroxisomas contienen oxidasas en lugar de hidrolasas, como lo es el caso de los lisosomas, y forman el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Para qué? Bueno, es principalmente una sustancia oxidante que actúa con otras enzimas para oxidar sustancias que pudieran ser venenosas para la célula. En pocas palabras, los peroxisomas, al producir este peróxido de hidrógeno, pues eh, digamos lo están desintoxicando la célula, ¿verdad? Por ejemplo, en las células de los hepatocitos, por ejemplo, cuando pues se ingiere alcohol, por ejemplo, pues es donde perdón, se desintoxica, ¿verdad? Porque pues este, las sustancias del alcohol pues son tóxicas, ¿verdad? Y pues el trabajo del hígado sería desintoxicar o más bien dicho, oxidar esas sustancias para convertirlas en sustancias que no representen un riesgo, ¿verdad? Un peligro para el organismo. ¿Ok? Tenemos, bueno, también muy importante, tenemos las famosísimas mitocondrias. La mitocondria, pues va a ser, digámoslo, el motor de la célula, eh, también conocida como centro neurálgico de la célula, va a estar encargada principalmente de la formación de energía en forma de ATP. ATP, adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina. También tiene la capacidad de autorreplicarse e inclusive de apoptosis, que sería la muerte celular programada. Podemos ver aquí la mitocondria, su matriz, estas crestas, tiene también una cámara externa, una membrana interna, ¿sí? Y por el medio, pues, se da a cabo todos los procesos, ¿verdad? Como cuáles, sinceramente bastantes, por no decir que todos, pero creo que de todos ellos, creo que sí tenemos un video de cada uno, tanto del ciclo de Krebs, eh, de la cadena respiratoria, la fosforación oxidativa, del transporte de electrones, todo este tipo de procesos pues se dan a cabo en la mitocondria, ¿verdad? Que simplemente por poner el ejemplo de, no sé, de la glucólisis, que recordemos que llega la glucosa y al final se divide en ácido pirúvico, en piruvato, o el ciclo de Krebs, que utiliza la acetilcoenzima A, usa el acetato, muchas reacciones bioquímicas, ¿verdad? Que, repito, tenemos creo que un video de cada uno. Finalmente, algunos usos del ATP, bueno, yo creo que se usa en todo, pero pues principalmente se usa el transporte de membrana, por ejemplo,
cuando una sustancia quiere pasar de un lugar a otro que ocupa energía, pues ocupa ATP, síntesis de compuestos químicos, trabajo mecánico, por ejemplo, las células del corazón que trabajan de manera autónoma 24/7, pues ocupan pues obviamente energía, ¿no? Porque si no, pues no. Y creo que finalmente tenemos el citoesqueleto. ¿Qué pasa con el citoesqueleto? Este citoesqueleto es una red de proteínas fibrilares organizadas principalmente en filamentos o túbulos que se originan como moléculas proteicas precursoras por los ribosomas en el citoplasma. ¿Qué quiere decir? Bueno, el citoesqueleto está formado por, digamos, unos tubitos que son microtúbulos o microfilamentos que van a estar, digámoslo, sosteniendo a la célula y, digámoslo, dándole forma, así como también permitiendo el movimiento, porque las células no son estáticas. De hecho, el citoesqueleto se dice que, bueno, no es estático, ¿verdad? Y se dice que es dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque al moverse la célula, eh, este citoesqueleto también es capaz de reacomodar su estructura para poder sincronizarse con el movimiento. ¿Qué quiero decir con el movimiento? Bueno, esto todavía no. El movimiento, quiero decir más que nada, eh, pondré una imagen, pero no la puse, se me olvidó. Vamos a poner un ejemplo. La célula, digamos que va a formar unos pseudópodos, unos pies falsos, mediante exocitosis y endocitosis, es decir, saca células y entra células. ¿Sí? Ahora digámoslo, se va a venir arrastrando, por así decirlo, pero con cada célula que saque, digamos que va a dar un paso y saca otra, es otro paso que da, viene sacando otro paso y digamos es una secuencia. Las que va poniendo para dar el paso y que salieron fuera, vuelven a entrar a la célula para hacer ese mismo proceso. Y así sucesivamente se va caminando la célula hasta pues a donde tenga que llegar, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con que sea dinámico. ¿Ok? Finalmente creo que ahora sí tenemos el famoso núcleo, pues es el centro de control de la célula, contiene grandes cantidades de ADN, ¿sí? Contiene pues toda la información genética, genes, ADN, todo, que pues van a ser los que dictaminan las características de las proteínas celulares, tanto proteínas estructurales, enzimas, todo, básicamente todo lo que se pueda programar dentro de la célula, pues va a estar aquí en el núcleo, ¿verdad? A su vez, de igual forma tenemos aquí el nucleolo, que es como el núcleo del núcleo, que inclusive en el núcleo te podemos hablar de un nucleoplasma, es decir, la parte líquida que está dentro del núcleo. Tenemos acá está el citoplasma, ¿verdad? Tenemos la cubierta nuclear, la membrana nuclear y ciertos poros, ¿verdad? Por donde pueden salir. Y pues también el retículo endoplasmático, ¿verdad? Que vimos que estaba en íntima relación con el núcleo, principalmente el retículo endoplasmático rubus. Ok, y creo que efectivamente ya es todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna duda o pregunta en los comentarios? Y nos vemos en el próximo video. Chao.